La casa era grande, demasiado grande para estar llena de tanto silencio. Tenía muros altos, un portón de hierro siempre cerrado y un jardín perfectamente cuidado, al menos en apariencia. Porque en el rincón más lejano, donde la sombra nunca se iba y el sol apenas tocaba la tierra, vivía él. Un perro sin nombre, sin historia conocida, sin caricias acumuladas en la memoria. Nadie recordaba cuándo había llegado exactamente. Algunos decían que era un regalo viejo, otros que simplemente apareció un día y nadie se molestó en preguntar de dónde venía. Lo único seguro era que, desde que estaba allí, nunca había sido parte de la familia. Dormía sobre el suelo frío, junto a una caseta rota que ya no protegía ni de la lluvia ni del viento. En invierno, su cuerpo temblaba durante la noche, en verano, el calor lo dejaba sin fuerzas. Su plato casi siempre estaba vacío, y cuando tenía algo de comida, eran restos duros, sobras sin cuidado, lanzadas desde lejos como si acercarse demasiado fuera una molestia innecesaria. Él jamás ladraba pidiendo más. Había aprendido, con el tiempo, que nadie respondía. Sus ojos, grandes y oscuros, observaban la casa con una mezcla de esperanza y resignación. Veía a la familia a través de las ventanas, risas, cenas abundantes, conversaciones animadas. Veía a los niños correr de un lado a otro con juguetes nuevos, sin notar que, a pocos metros, había un ser vivo esperando tan solo una mirada. A veces, cuando alguno salía al jardín, el perro levantaba la cabeza, movía ligeramente la cola, con un gesto tímido, casi pidiendo permiso para existir. Pero la respuesta siempre era la misma, indiferencia. O peor aún, un gesto de fastidio, una orden seca para que se quedara en su sitio. Nunca conoció una mano acariciando su cabeza sin miedo. Nunca durmió al abrigo de una voz suave. No sabía lo que era escuchar su nombre pronunciado con cariño, porque nunca tuvo uno. Para ellos, no era un compañero, ni un guardián, ni siquiera una responsabilidad real. Era solo, el perro, algo que estaba allí, como un objeto más del jardín. Con el paso de los años, su cuerpo fue cambiando. El pelaje perdió brillo, las costillas comenzaron a notarse bajo la piel, y sus movimientos se volvieron lentos, cuidadosos. Cada paso parecía medido, como si temiera ocupar demasiado espacio. Aprendió a no molestar, a no existir demasiado. Incluso cuando el hambre le retorcía el estómago, se limitaba a observar el plato vacío sin hacer ruido. Había entendido que pedir no servía de nada. Las noches eran las peores. Mientras la casa se llenaba de luces cálidas y aromas de comida, él se encogía sobre sí mismo, intentando conservar el poco calor que su cuerpo podía generar. El sonido lejano de la televisión, las risas apagadas, todo llegaba como un recordatorio cruel de lo que nunca tendría. A veces soñaba. Soñaba con una vida diferente, aunque no supiera exactamente cómo sería. En esos sueños, alguien lo miraba a los ojos, alguien lo llamaba, alguien se detenía. Pero al despertar, la realidad volvía a ser la misma. El jardín silencioso, la caseta rota, el frío del suelo. Y la certeza de que, para la familia que vivía a pocos pasos, él no significaba nada. Había días en los que el perro observaba la puerta principal durante horas, como si esperara que alguien saliera solo para sentarse a su lado. No pedía juegos, ni paseos, ni premios. Solo compañía. Solo sentir que no estaba completamente solo en el mundo. Sin embargo, la puerta se abría y se cerraba sin que nadie reparara en él. Entraban y salían, hablaban por teléfono, discutían, reían, y él seguía allí, invisible. El tiempo pasó así, lento y pesado, como si cada día fuera igual al anterior. El perro no sabía cuántos años tenía. No sabía lo que era cumplir un año más rodeado de afecto. Para él, el tiempo se medía en noches frías, en platos vacíos, en miradas que nunca llegaban. Su vida era una espera constante, una esperanza pequeña que se negaba a morir del todo. Y aún así, algo dentro de él seguía vivo. A pesar del abandono, a pesar del olvido, su corazón no se había endurecido. Cada vez que escuchaba pasos diferentes en el jardín, levantaba la cabeza. Cada vez que alguien se detenía un segundo más de lo habitual, su cola se movía despacio, con cuidado, como si temiera que incluso eso fuera demasiado.
La familia nunca se preguntó cómo se sentía. Nunca se cuestionó si aquel perro tenía frío, hambre o miedo. Para ellos, mientras estuviera allí y no causara problemas, era suficiente. El silencio que rodeaba al animal era cómodo, fácil de ignorar. Nadie quería romperlo. Pero ese silencio, tan largo y tan cruel, estaba a punto de resquebrajarse. Porque en esa misma casa, alguien veía lo que los demás decidían no ver. Alguien escuchaba el sufrimiento que no hacía ruido. Y aunque el perro aún no lo sabía, su historia estaba a punto de cambiar. No de golpe, no sin dolor, pero por primera vez en su vida, el destino comenzaba a moverse. Rosa trabajaba en la casa desde hacía más de 5 años. En un principio, su vida había sido simplemente una rutina: despertarse temprano, preparar el desayuno, limpiar los baños, organizar la casa y, al final del día, salir a hacer las compras. Sin embargo, con el tiempo, algo cambió en ella. Cada mañana, antes de que los niños despertaran y el resto de la familia se movilizara para comenzar su día, Rosa se detenía en el jardín. Allí, en la esquina olvidada de la propiedad, siempre encontraba al perro. Su mirada triste y vacía la perseguía mientras ella le dejaba un trozo de pan, unas sobras de la comida de la noche anterior, cualquier cosa que pudiera saciar su hambre por unas horas. Sabía que no era suficiente, pero al menos era algo. Los dueños de la casa nunca prestaban atención al perro. Él era solo una sombra, una presencia inerte, y eso les bastaba. Rosa, por otro lado, no podía evitar verlo. La desolación que reflejaba su mirada la quebraba por dentro. No podía comprender cómo alguien tan noble, tan indefenso, podía ser tratado de esa manera. En sus ojos, ella veía lo que nunca había visto en el resto de los animales de la casa: una profunda soledad, un sufrimiento tan callado que parecía desgarrarla lentamente. Mientras la familia vivía en su burbuja de comodidades, Rosa, aunque solo era la sirvienta, sentía una conexión que no podía ignorar. Aunque sabía que su trabajo le limitaba las posibilidades, un deseo profundo se encendía en su corazón cada vez que miraba al perro. Quería que viviera bien, quería darle el amor que jamás había conocido. Pero el miedo la paralizaba. ¿Qué haría si alguien descubriese que lo alimentaba en secreto? ¿Qué consecuencias podría enfrentar? Sin embargo, el peso de esa injusticia se le hacía insoportable. Era como si, con cada gesto de indiferencia de la familia, se estuviera comprometiendo un poco más con el sufrimiento del animal. Cada mañana, la historia se repetía. El perro, siempre en la misma posición, siempre con esa mirada vacía, le agradecía con un leve movimiento de cola. Él nunca mostraba signos de emoción exagerada. Ni siquiera cuando ella se acercaba a él con la comida. A veces, Rosa se quedaba allí por unos segundos más, acariciando su cabeza, notando la sequedad de su piel, su pelaje enredado y su cuerpo delgado. Era como si, a través de ese contacto, tratara de transferirle un poco de esperanza, de paz. Sin embargo, al alejarse, sentía el peso de la realidad sobre sus hombros. El perro volvería a quedarse allí, bajo el sol o bajo la lluvia, como siempre. Las horas pasaban lentamente en la casa, llenas de ruidos vacíos. Los niños jugaban en el salón, los padres discutían trivialidades mientras tomaban café, y Rosa seguía con su tarea, siempre mirando hacia afuera, hacia ese rincón donde el perro estaba. Aunque su corazón estaba dividido, ella trataba de concentrarse en su trabajo, en cumplir con lo que le pedían. Pero había días en los que todo lo demás se desvanecía, y solo quedaba el perro en su mente. ¿Cómo podía vivir así, sin amor, sin compañía? ¿Cómo alguien podía ignorar tanto sufrimiento y seguir adelante como si nada estuviera mal? Rosa siempre había sido una mujer humilde, reservada. No hablaba mucho, no se metía en los problemas de los demás. Su vida era sencilla y poco llamativa. Pero ese perro, esa alma olvidada, la desbordaba. Nunca había tenido hijos, pero le resultaba imposible no imaginarse el sufrimiento de un ser tan inocente. Los gritos y las risas de la familia se volvían cada vez más insoportables para ella. Cada vez que pasaba por la ventana y veía al perro tirado en el suelo, olvidado, una punzada de dolor se apoderaba de su pecho. Había días en los que Rosa sentía que debía hablar, que debía decir algo. ¿Por qué no tomaban en cuenta al perro?
¿Por qué nadie se dignaba a darle siquiera un poco de cariño? Pero la verdad era que la familia era indiferente. La señora de la casa, tan ocupada en su mundo de compras y cenas elegantes, ni siquiera sabía que el perro existía más allá de la pared que lo separaba de su casa. Los niños solo lo veían como una molestia que podía ensuciar el jardín. El jefe, siempre tan serio y distante, no se detenía ni a mirar por la ventana. Un día, Rosa decidió que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Ese perro, esa criatura que se encontraba tan cerca, pero tan lejos, merecía algo más. Merecía vivir. Merecía sentir que existía. Y si ella era la única que podía hacerlo, entonces lo haría. Pero, por supuesto, no era algo que pudiera hacer de manera abierta. Sabía que sus acciones irían en contra de las reglas no escritas de la casa. No podía arriesgar su trabajo, pero, ¿cómo seguir viviendo así sabiendo que ese perro no tenía esperanza? Esa tarde, mientras la familia estaba en la sala, Rosa se acercó al perro como de costumbre. Le dejó algo de comida, lo acarició suavemente y, por un momento, se quedó allí, en silencio, mirando sus ojos. Fue entonces cuando vio algo que jamás había imaginado, un destello de esperanza, una chispa en su mirada. Era casi imperceptible, pero estaba allí. Como si, por fin, hubiera sentido que alguien lo veía, que alguien se preocupaba por él. Rosa sintió un nudo en la garganta. Estaba tan cerca de tomar una decisión que cambiaría todo. Pero el miedo seguía presente. Tenía miedo de que alguien la descubriera, de que la regañaran, de que la echaran. Pero había algo dentro de ella, una necesidad urgente de hacer algo, de no permitir que esa alma siguiera viviendo en sombras. Esa noche, antes de acostarse, Rosa tomó una decisión. Durante la madrugada, antes de que la familia despertara, iba a darle al perro algo más que comida. Iba a darle un lugar seguro, un lugar en el que pudiera dormir tranquilo, un lugar donde pudiera sentir, por primera vez en su vida, que alguien se preocupaba por él. Y, aunque sabía que las consecuencias podían ser graves, ya no podía mirar hacia otro lado. El perro, en su rincón, no sabía que su vida iba a cambiar. Pero Rosa sí lo sabía. Y por primera vez en mucho tiempo, su corazón latió con una nueva esperanza. Esa madrugada, Rosa se despertó antes que el sol comenzara a romper la oscuridad. El aire frío de la mañana le acariciaba la cara mientras se levantaba sigilosamente de la cama, con la esperanza de no hacer ruido. Sabía que, si los demás miembros de la familia se enteraban de lo que iba a hacer, podría perder su trabajo, y con ello, todo lo que había conseguido en los últimos años. Pero el deseo de dar al perro una vida mejor, aunque fuera por unas pocas horas, era más fuerte que cualquier miedo. Se vistió rápidamente, con la respiración entrecortada, y se dirigió a la cocina. Preparó una pequeña mochila con algo de comida para el perro, una manta vieja que tenía guardada y un recipiente con agua. Se aseguraba de no hacer ruido, de no despertar a nadie. Sabía que cada segundo contaba, que si se distraía, su plan podría desmoronarse antes de que comenzara. Cuando terminó, salió por la puerta trasera de la casa, con los nervios tensos y la mente llena de dudas. Al llegar al jardín, el perro ya la esperaba, como si supiera que algo iba a cambiar esa noche. Estaba en su rincón habitual, acostado sobre la tierra dura y fría, mirando hacia el suelo. Rosa se acercó lentamente, sin hacer ruido, y lo llamó suavemente. El perro levantó la cabeza, sus ojos brillando débilmente en la oscuridad. A pesar de la distancia entre ellos, un destello de reconocimiento pasó entre sus miradas, como si comprendiera que ella estaba allí para algo más que para darle simplemente comida. Rosa se agachó frente a él, y por un momento, sus manos temblaron. Sin embargo, el perro, como si supiera que no iba a ser abandonado, se levantó lentamente y se acercó a ella. Sus ojos, cargados de tristeza y de esperanza, miraban fijamente a Rosa, mientras su cola se movía tímidamente, como si dudara en mostrar algún tipo de emoción. Ella no dijo nada, simplemente le acarició la cabeza con suavidad. En ese momento, el perro no estaba solo. Estaba con alguien que se preocupaba por él, alguien que lo veía por lo que realmente era, un ser vivo, sensible, con derecho a ser amado. Rosa lo guió hasta la pequeña casa que tenía en el jardín,
un lugar apartado de la casa principal, pero lo suficientemente cerca como para estar segura de que nadie la vería. Allí, en su pequeño refugio, preparó un espacio cálido para él. Extendió la manta vieja en el suelo, colocando cuidadosamente el recipiente de agua y el trozo de pan. El perro parecía no entender completamente lo que ocurría, pero algo en su corazón parecía reconocer que este gesto era diferente a todo lo que había conocido. A pesar de su cansancio y su cuerpo debilitado por el tiempo, su mirada se iluminó con una chispa de vida, como si el amor que nunca había recibido comenzara a llenar cada rincón de su ser. Mientras el perro se acostaba sobre la manta, Rosa se quedó a su lado, sin moverse, simplemente observando. No era solo el hecho de que él estuviera allí, en ese pequeño refugio improvisado, sino todo lo que representaba ese momento, el cambio, la posibilidad de un futuro diferente. La vida de ese perro ya no sería la misma. Aunque Rosa sabía que no podría mantenerlo allí por mucho tiempo, al menos por esa noche, él estaría a salvo. Estaría bajo un techo, con comida, agua y, sobre todo, con algo que nunca había tenido, afecto. Rosa se quedó junto a él durante varias horas. No hizo ruido, no movió un músculo. Solo se sentó, con los ojos fijos en el perro, sintiendo que el tiempo había dejado de importar. No importaba si el mundo seguía girando o si la familia de la casa continuaba su vida sin notarlo. Para ella, en ese momento, todo lo que existía era el perro, su respiración tranquila, su cuerpo relajado después de días, quizás años, de sufrimiento. La conexión que sentía con él era profunda, casi indescriptible, como si ambos compartieran una carga emocional que no necesitaba palabras. El perro, por fin, comenzó a dormir. Su cuerpo, por fin, descansaba en un lugar que no lo abandonaba. A lo lejos, Rosa podía escuchar el sonido del viento entre las ramas de los árboles, el canto lejano de un búho, y por un momento, todo parecía estar en su lugar. El animal estaba a salvo, por lo menos por esa noche, y ella también. Aunque sus decisiones iban en contra de todo lo que había aprendido durante su vida, en ese instante se sentía en paz consigo misma. Sabía que había hecho lo correcto. Sabía que había dado al perro algo que nadie más le había dado en su vida, una oportunidad. Con el paso de las horas, la luz comenzó a asomar tímidamente por el horizonte. La familia aún no se había despertado, y Rosa se levantó lentamente, sin hacer ruido. El perro seguía dormido, tranquilo, ajeno al mundo exterior. Ella lo miró por última vez antes de salir sigilosamente del refugio y regresar a la casa principal. No podía quedarse allí por más tiempo, no quería arriesgarse. El día ya estaba comenzando, y aunque había logrado su objetivo, sentía que no podía relajarse. Al regresar a la casa, Rosa sintió un leve alivio, pero al mismo tiempo, un peso en su pecho. ¿Qué pasaría cuando la familia descubriera la verdad? ¿Qué haría si se enteraban de lo que había hecho? Ella sabía que esa decisión tenía consecuencias. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía como si hubiera dado un paso hacia algo importante. Ya no era solo una empleada más. En ese momento, ella había sido la voz de un ser que nunca tuvo oportunidad de ser escuchado. Cuando se metió de nuevo en su cama, cerró los ojos y se permitió un suspiro profundo. Pensó en el perro, en su mirada agradecida, en cómo, por fin, había encontrado algo que le faltaba, un rincón en el mundo donde el amor era posible, por muy pequeño que fuera. Rosa se quedó allí, en silencio, sabiendo que algo dentro de ella había cambiado. La vida del perro y la suya, de alguna manera, ya no serían las mismas. Y aunque no podía predecir el futuro, tenía la esperanza de que ese futuro sería mejor. La mañana siguiente llegó como todas las demás, aunque en el corazón de Rosa algo había cambiado. Al despertar, el sol ya iluminaba débilmente el cielo, filtrándose a través de las cortinas de su pequeña habitación. A pesar de la tranquilidad del ambiente, dentro de ella todo parecía estar en movimiento. La decisión que había tomado la noche anterior había sido solo el comienzo, y aunque su cuerpo descansó en la cama, su mente no dejaba de dar vueltas. La preocupación por lo que podría pasar la mantenía en un estado de alerta constante. Sabía que las consecuencias de su acto podían ser graves. La familia nunca le había dado espacio para pensar en algo más que en su trabajo.
Pero la emoción de haber hecho lo correcto, de haber dado al perro algo que nunca tuvo, seguía viva en ella. El día comenzó como de costumbre. Los niños se levantaron a toda prisa para prepararse para la escuela. La señora de la casa se quejó por el café que no estaba lo suficientemente caliente, y el jefe de familia, como siempre, permaneció en su mundo, ajeno a todo lo que sucedía a su alrededor. La rutina era constante, una cadena inquebrantable de acciones y palabras que se repetían sin cesar. Rosa hizo lo que mejor sabía hacer, se encargó de la casa, de la comida, de las compras. Pero, mientras lo hacía, una parte de ella permanecía completamente ajena a todo lo que no fuera el perro. El momento de descanso llegó a mediodía, cuando la familia ya se había retirado a sus respectivos quehaceres. Rosa aprovechó la oportunidad para dirigirse al jardín, su corazón latiendo rápidamente a medida que se acercaba al rincón donde el perro había estado. No sabía qué esperar. Tal vez él se habría ido, tal vez estaría igual que siempre. Pero, al llegar al lugar, vio algo que la dejó sin aliento. El perro estaba allí, exactamente donde lo había dejado, pero ahora estaba diferente. Su mirada ya no era la de antes. Sus ojos, antes apagados por el sufrimiento, ahora brillaban con una chispa de vida. Su cuerpo, aunque aún delgado y débil, parecía tener más energía. Había algo en su postura, algo en su presencia, que le decía a Rosa que el cambio era real. El perro la miró, y por primera vez en mucho tiempo, movió la cola con entusiasmo. Era un gesto tímido, casi inseguro, pero suficiente para que Rosa sintiera una ola de emoción recorriéndole todo el cuerpo. El animal ya no estaba sometido al olvido, ya no estaba completamente despojado de afecto. Su corazón, que parecía haber estado atrapado en una cárcel de soledad, ahora se abría lentamente, gracias a la pequeña chispa de esperanza que Rosa había encendido en él. Ella se agachó frente a él, sin poder evitar que una lágrima recorriera su rostro. No era una lágrima de tristeza, sino de alivio. El perro la había perdonado, lo había entendido. Él no estaba solo. Rosa se quedó allí, unos minutos, observando al perro en silencio. No le hizo falta decir nada. Sabía que lo que importaba era que el animal sentía algo nuevo, una conexión, una promesa de que ya no estaría solo. Le acarició suavemente la cabeza, y el perro, en respuesta, se acercó más a ella, buscando más contacto, más cariño. Aunque no podía hablar, había una comunicación tácita entre ambos. Algo que no requería palabras. Algo que solo el corazón podía entender. A pesar de este momento de paz, Rosa no podía relajarse. Sabía que la familia no tardaría en notar la ausencia del perro en su lugar habitual. Si bien aún no había hecho nada que llamara demasiado la atención, el hecho de que el animal estuviera ahora en el refugio que ella misma había improvisado podía poner todo en riesgo. Los pensamientos de la joven empleada eran turbios. ¿Qué haría si la señora o el jefe de familia decidían investigar? No podían quedarse al margen de una decisión tan extraña y arriesgada. En el fondo de su alma, Rosa sentía que pronto habría un conflicto. Pero, por el momento, el perro estaba a salvo, y eso era lo único que importaba. Al volver a la casa, el ambiente seguía siendo el mismo. Los niños jugaban en el salón, el jefe de familia le ordenaba a su esposa que organizara una reunión de trabajo, y nadie parecía notar la tensión en Rosa. Nadie parecía ver la tristeza oculta tras la máscara de su sonrisa, el miedo que se estaba acumulando en su pecho. Pero, a pesar de todo, algo en su interior le decía que había hecho lo correcto. La familia nunca iba a cambiar, pero ella sí podía ofrecerle algo al perro. Al menos, eso le daba fuerzas para continuar. El tiempo pasó, y durante días, Rosa siguió alimentando y cuidando al perro en secreto. Lo visitaba cada vez que podía, y aunque el miedo a ser descubierta seguía latente, la conexión con el animal crecía más fuerte. Cada vez que veía sus ojos brillando, cada vez que sentía su pequeño cuerpo relajado en sus manos, se daba cuenta de que el esfuerzo valía la pena. El perro había comenzado a confiar en ella, a buscarla, a entender que no todo el mundo lo había olvidado. Incluso cuando ella no estaba, él parecía esperar su regreso. Su postura, aunque aún llena de cautela, mostraba una pequeña esperanza que se mantenía viva, día tras día.
Rosa nunca dejó de preguntarse qué habría pasado si nadie hubiese hecho nada por el perro. Si la familia hubiera seguido ignorándolo, ¿habría sobrevivido mucho tiempo más? La idea de que esa alma noble hubiera muerto en soledad, olvidada por todos, le destrozaba el corazón. Pero sabía que, al menos por el momento, ella había cambiado la historia. El perro había encontrado algo que nunca conoció, una mano amiga, un refugio seguro, un lugar donde su vida tenía valor. Un día, mientras estaba en la cocina, preparando la comida, Rosa escuchó un ruido desde el jardín. Era un sonido distinto al habitual. El perro había comenzado a ladrar. Al principio, ella pensó que podía ser solo su imaginación, pero al escuchar el sonido nuevamente, su corazón dio un vuelco. En ese momento, sabía que algo había cambiado. El perro había comenzado a sentir su entorno, había comenzado a reclamar su presencia. No era un ladrido agresivo, sino uno lleno de vida, lleno de un instinto perdido que, al fin, comenzaba a despertar. En ese instante, Rosa comprendió que ya no era solo ella quien lo había cambiado. El perro también la había cambiado a ella. Había transformado su vida, su perspectiva, y, sobre todo, su visión sobre lo que significa ser parte de algo. La conexión que compartían ya no era solo una cuestión de compasión, sino una verdadera amistad. Algo que no se forja con facilidad, pero que, cuando ocurre, deja una huella para siempre. Sin embargo, Rosa sabía que este momento no duraría para siempre. La familia comenzaría a preguntar, a notar la ausencia del perro. Ella estaba a punto de enfrentarse a una situación aún más difícil, pero algo dentro de ella la impulsaba a seguir adelante. Porque, al final, lo que había hecho no era solo por el perro. Era por ella misma, por la humanidad que aún vivía en su interior, por la compasión que, aunque silenciada por tanto tiempo, seguía siendo su fuerza. Rosa ya no podía seguir viviendo con ese peso sobre sus hombros. Cada día, la incertidumbre crecía más, y el miedo se aferraba a su corazón como una sombra oscura. Sabía que, tarde o temprano, la familia descubriría que el perro ya no estaba en su lugar habitual, que había desaparecido del jardín, de la zona en la que lo habían dejado como si fuera un objeto olvidado. El pensamiento de que todo lo que había hecho por el perro podría desmoronarse la aterraba, pero algo en su interior la empujaba a seguir adelante. Ya no podía dar marcha atrás. Esa tarde, mientras estaba ocupada limpiando el salón, la señora de la casa, siempre tan distante, la llamó. La voz de la señora, grave y firme, la hizo detenerse en seco. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. No sabía qué esperar, pero sospechaba que algo no estaba bien. Se apresuró a dejar la escoba y caminó con paso lento hacia la sala, donde la señora la esperaba, con la mirada fija, observando algo con atención. Su expresión, usualmente indiferente, esta vez mostraba una ligera preocupación. «Rosa, ¿dónde está el perro?», preguntó la señora sin rodeos, con una mirada penetrante que parecía ver más allá de lo evidente. El corazón de Rosa dio un vuelco. No había pensado en qué decir si llegaba este momento, y ahora que lo tenía frente a ella, su mente se quedó en blanco. ¿Cómo podría responder? ¿Cómo podría justificar lo que había hecho sin que pareciera una locura? Los ojos de la señora no mostraban ni rabia ni curiosidad, solo una calma que helaba el aire. El perro, Rosa comenzó, con la voz vacilante. El perro estaba muy mal. No podía dejarlo allí, señora. Lo he estado cuidando. La señora la miró en silencio, sus ojos se entrecerraron como si tratara de desentrañar algún secreto oculto. Rosa sentía que cada palabra que salía de su boca pesaba más que la anterior. Pero cuando se encontró incapaz de seguir explicando, la señora se levantó de la silla, caminó hacia la ventana y miró al jardín. El perro ya no estaba en su rincón habitual, pero eso era lo que ella había esperado, lo que ella misma había percibido con el corazón. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó la señora con tono suave, pero firme. Sus palabras calaron profundo en Rosa, como una daga invisible que tocaba su conciencia. Rosa no sabía qué responder, solo estaba paralizada por el miedo. No sabía si la señora la iba a despedir, si se iba a enojar o si, incluso, iba a contarle al jefe lo que había hecho. Pero antes de que pudiera decir algo más,
la señora se dio vuelta y la miró con una expresión difícil de descifrar. «Lo has hecho por él, ¿verdad?», dijo, como si la respuesta fuera obvia. Rosa asintió, incapaz de hablar, como si sus palabras estuvieran atrapadas en su garganta. No era solo una disculpa lo que quería expresar, no podía evitar que su corazón palpitara con fuerza, como si todo lo que había hecho para salvar al perro fuera una carga que nunca podría soltar. Pero entonces, para sorpresa de Rosa, la señora caminó hacia ella, le puso una mano en el hombro y le dijo con una sonrisa que parecía casi triste: «Lo que has hecho por él es noble, Rosa. No me gustó que lo ocultaras, pero entiendo por qué lo hiciste». «¿Dónde está ahora?», preguntó, con un tono que revelaba una mezcla de curiosidad y comprensión. La respuesta de Rosa quedó atrapada en su pecho por unos segundos. Había algo en la forma en que la señora la miraba, algo en sus ojos que parecía entender más allá de lo evidente. Sin pensarlo demasiado, Rosa la condujo hacia el pequeño refugio donde el perro ahora se encontraba, allí en el rincón apartado del jardín. A medida que avanzaban hacia allí, la ansiedad de Rosa aumentaba. No sabía si la señora lo aceptaría, si lo vería como un acto heroico o como un error. Cuando llegaron al lugar, el perro, al escuchar los pasos, levantó la cabeza y los miró. Aunque aún temeroso, sus ojos brillaban con una luz que no se veía antes. No era solo la mirada de un animal agradecido, era la mirada de un ser que había sentido, por primera vez en su vida, lo que significaba estar a salvo. Al ver al perro, la señora se detuvo por un momento, observando al animal con una intensidad que hizo que Rosa contuviera la respiración. Fue un segundo, solo un segundo, pero en ese breve instante, parecía que todo lo que había sucedido antes, toda la tristeza, toda la desesperanza que había marcado la vida del perro, quedaba absorbido por ese gesto. Rosa miró al perro, y en ese momento, comprendió que el animal no estaba solo, que no lo estaría nunca más. El refugio que le había dado, por pequeño y humilde que fuera, ahora era un lugar donde el miedo ya no tenía cabida. Y aunque el futuro de ambos seguía siendo incierto, en ese espacio diminuto, con la señora observando con calma, algo se rompió. La desconfianza, el dolor, el abandono. Todo se desvaneció por unos minutos. Los tres compartieron una paz silenciosa que Rosa jamás habría imaginado. Finalmente, la señora se agachó lentamente, con una suavidad que sorprendió a Rosa. La tomó de la mano, como si le transmitiera una fuerza que no se podía explicar con palabras. «Puedes quedarte con él, Rosa», dijo, sus palabras cargadas de algo más que simple aceptación. Era un gesto que hablaba de comprensión, de una sabiduría que solo se obtiene a través del tiempo y de la experiencia. Rosa, con la voz quebrada por la emoción, asintió. No dijo nada más. No necesitaba hacerlo. Sabía que este momento había sido el primero de muchos cambios. Sabía que la señora, de alguna forma, había entendido lo que significaba ese perro para ella y, tal vez, para todos. Ese día marcó el comienzo de una nueva historia para el perro. No solo porque Rosa lo cuidaba, sino porque, por fin, había encontrado un hogar donde el amor ya no estaba ausente. Y también para Rosa, porque ella misma había cambiado, había roto una barrera dentro de su ser, comprendiendo que no todo en la vida se puede resolver con las reglas impuestas por otros, que a veces, las reglas de la vida las escriben quienes eligen seguir el camino del corazón. En los días que siguieron, Rosa no dejó de sonreír, aunque fuera de forma silenciosa. El perro ya no estaba más en su rincón solitario, sino junto a ella, en un rincón donde el amor y la esperanza siempre habían estado ocultos. Y aunque la familia seguía ajena a todo, Rosa sabía que, finalmente, el perro había encontrado el lugar donde realmente pertenecía. Rosa sentía que el aire en la casa se volvía más denso con cada día que pasaba. Aunque el perro ya no estaba en su rincón olvidado del jardín y ahora compartía con ella un espacio cálido y seguro, las tensiones que había sembrado su acto de ocultarlo comenzaban a crecer. Cada vez que la señora de la casa le dirigía una mirada, Rosa sentía una pequeña punzada en el corazón. No podía evitar preguntarse si el gesto de bondad que había tenido fue realmente comprendido o si, por el contrario, estaba siendo vista como una transgresora, como alguien que había cruzado una línea invisible. Los días transcurrían entre una mezcla de incertidumbre y alivio. El perro, ahora llamado Max por Rosa,
estaba más feliz, más activo. Se acercaba a ella con alegría cada vez que la veía, como si su corazón hubiese finalmente despertado de un largo sueño de tristeza. La señora, aunque aún distante, parecía no mostrar signos de desaprobación. En sus visitas al jardín, cuando pasaba por donde Max descansaba, hacía un gesto que Rosa interpretaba como una señal de aceptación. No hablaba mucho del perro, pero lo observaba. Y eso, para Rosa, era suficiente. La pequeña criatura que había cuidado en secreto ya no era un secreto, sino parte de la vida diaria. Un día, sin embargo, algo ocurrió que cambió el rumbo de la situación. Los niños de la casa, siempre ajenos a la presencia de Max, empezaron a preguntar por él. ¿Dónde está el perro?, dijeron una mañana mientras jugaban en el salón. El jefe de la familia, que rara vez ponía atención a los detalles de la casa, se detuvo por un momento y, al notar la ausencia del animal, frunció el ceño. Su mirada se posó en Rosa, quien no pudo evitar sentirse atrapada. Sabía que en ese momento no podía ocultar la verdad por más tiempo. «Rosa, ¿sabes algo del perro?», preguntó el jefe, con un tono que dejaba entrever algo de sospecha en su voz. Rosa, en su intento por mantener la calma, respiró hondo. En su mente, pasaron 1000 pensamientos. Podía inventar una excusa, podía decir que el perro se había escapado, que ya no lo había visto. Pero sabía que esa mentira no sería suficiente. El perro había sido parte de su vida durante días enteros, y en lo profundo de su ser, sabía que ya no podía seguir ocultando lo que había hecho. De repente, el miedo se transformó en una necesidad de ser honesta, de confesar lo que había estado haciendo por el bien del perro. «El perro está en el jardín, en un lugar apartado», respondió Rosa, con la voz tranquila pero firme. «Lo he estado cuidando. Estaba muy mal, y no podía dejarlo allí, sin más. No podía verlo sufrir». El silencio que siguió a sus palabras fue pesado. El jefe de la familia la miró con atención, como si estuviera esperando una justificación más detallada, algo que le explicara cómo Rosa había llegado a esa decisión sin consultarlo antes. No había rabia en su rostro, ni tampoco comprensión. Solo desconcierto. «¿Por qué no me lo dijiste?», dijo finalmente, después de un largo momento. «¿Por qué no me pediste permiso? Este no es un asunto que se resuelve por cuenta propia». Rosa bajó la mirada, sintiendo el peso de la culpa apoderarse de ella. Sabía que la familia no comprendería lo que había hecho, al menos no en ese momento. Había decidido actuar por instinto, por la necesidad de salvar a Max, pero ahora enfrentaba las consecuencias de esa decisión. El jefe de la familia seguía observándola, con el ceño fruncido, y Rosa sentía que cada segundo que pasaba se estiraba como una eternidad. «Lo hice porque no pude quedarme de brazos cruzados», dijo Rosa, con una fuerza que no sabía que tenía. El perro no podía quedarse en el jardín, sin amor, sin cuidado. No podía seguir viéndolo sufrir. El jefe de la familia la miró en silencio, y por un instante, Rosa pensó que todo terminaría allí, que perdería su trabajo, que todo lo que había hecho por Max sería en vano. Pero lo que sucedió a continuación la sorprendió. El jefe se levantó de la silla y caminó hacia la ventana. Observó el jardín con atención, como si tratara de ver las huellas de lo que Rosa había hecho. Max, al escuchar los pasos de la familia, se acercó a la ventana, moviendo la cola con expectación. El jefe lo miró y luego volvió su mirada hacia Rosa. «¿Qué piensas hacer con él?», preguntó, finalmente, sin mostrar enojo, pero con una curiosidad que sorprendió a Rosa. Rosa no supo qué decir en ese momento. Había vivido tanto tiempo en silencio, temerosa de que la descubrieran, que no había considerado cómo sería el futuro del perro una vez que ya no estuviera escondido. Sabía que no podía quedárselo para siempre, no bajo las condiciones en las que vivía en la casa. Pero también sabía que no podía dejarlo ir nuevamente a la calle, a un destino incierto y peligroso. Max se merecía una vida mejor, algo que Rosa no podía ofrecerle en solitario. «No lo sé», respondió, con una leve sonrisa triste. «Solo sé que no quiero que vuelva a estar solo. Que no vuelva a sufrir». El jefe, al escuchar sus palabras, se quedó pensativo. No dijo nada durante unos minutos.
En ese tiempo, Rosa sintió que las posibilidades de perder su trabajo aumentaban con cada segundo. La tensión en el aire era palpable. Pero luego, para su sorpresa, el jefe dio un paso atrás y la miró. «Entiendo», dijo finalmente, con una calma que Rosa no esperaba. «Lo que has hecho no es común. Pero, al menos, el perro está bien ahora. Vamos a hablar de esto más tarde, con más calma». Rosa no sabía si había hecho bien o mal al confesarlo todo, pero algo en el tono del jefe le dio una ligera sensación de alivio. No sabía qué decisión tomaría la familia, pero sentía que por primera vez, después de mucho tiempo, había logrado lo más importante, había dado al perro la oportunidad de vivir. Cuando el jefe se retiró, Rosa quedó allí, de pie en el salón, pensando en lo que había sucedido. Max, en su pequeño refugio en el jardín, esperaba a que ella lo visitara de nuevo. No importaba lo que la familia decidiera hacer con él. Lo único que ella sabía era que, en ese momento, el perro había recibido algo que nunca había tenido, la oportunidad de ser amado. Y eso, para ella, era suficiente. A partir de ese día, Rosa entendió que las decisiones que tomamos en la vida no siempre tienen un final claro, no siempre son fáciles ni sin consecuencias. Pero a veces, lo que importa no es el futuro incierto, sino lo que hacemos por aquellos que más lo necesitan. Y Max, por fin, había encontrado su lugar en el mundo, aunque el camino estuviera lleno de dudas y obstáculos. El aire en la casa se volvía cada vez más tenso con el paso de los días. Rosa había vivido tantos momentos de incertidumbre, pero ahora sentía que algo estaba a punto de cambiar, que la paz que había logrado con Max, el perro, iba a verse desbordada por una situación que se había ido acumulando durante semanas. Después de la conversación con el jefe de la familia, ella no sabía si lo había hecho bien. En el fondo, sabía que sus acciones no solo ponían en juego su puesto de trabajo, sino también su propia paz interior. Aún así, se mantenía firme, porque Max ya no era solo un perro en un rincón olvidado, era una parte de su vida. La situación con el perro se había complicado. La señora de la casa había mostrado cierta comprensión, pero el jefe aún mantenía su distancia. Al principio, parecía que nada cambiaría demasiado, que todo seguiría en silencio. Sin embargo, Rosa sabía que tarde o temprano los problemas se presentarían con más claridad. El perro no podía seguir oculto por siempre. Por un lado, le había dado una vida más digna, algo que jamás había conocido, pero por el otro, sabía que esa misma acción podría acabar con todo lo que había logrado. Cada vez que Max corría por el jardín, mostrando su alegría, Rosa sentía una mezcla de gratitud y temor. Gratitud porque había logrado salvarlo, y temor porque, en cualquier momento, la familia podría exigirle explicaciones más profundas. Durante los días siguientes, el perro comenzó a integrarse más en la rutina de la casa. Aunque seguía siendo un animal tímido, su actitud había cambiado drásticamente. Ya no estaba encorvado, ni asustado. Ahora, cuando los niños salían a jugar, Max lo seguía, moviendo la cola. Su comportamiento era más parecido al de un perro normal, y eso inquietaba aún más a Rosa. Era un viernes cuando la señora de la casa, mientras estaba en el jardín, lo llamó. Rosa la vio desde la ventana de la cocina, limpiando los platos, y su corazón dio un vuelco. Max estaba en su rincón habitual, descansando, pero al ver a la señora, se levantó rápidamente, como si comprendiera que se acercaba algo importante. La señora lo observó por un momento, fijándose en su estado de ánimo, en la forma en que el perro se acercaba con timidez, pero sin el miedo absoluto que había mostrado antes. Al principio, la señora parecía pensativa. No hubo recriminaciones, no hubo gestos de enojo. Rosa se quedó quieta, sin saber qué hacer. En ese momento, la señora la vio desde lejos, y sin dejar de mirar al perro, le hizo un gesto con la mano, indicándole que se acercara. Rosa, con las manos temblorosas, dejó de fregar los platos y caminó hacia el jardín, sin saber exactamente lo que la señora quería. Rosa, dijo la señora, su voz suave pero firme, el perro, ya no está en su rincón. Rosa, nerviosa, bajó la mirada, pero la señora no parecía enojada. En cambio, la miró con una serenidad que desconcertó a Rosa. Sé lo que has hecho, continuó la señora.
Y no me gusta que hayas ocultado todo esto. Pero el perro ha cambiado, y eso me hace pensar que hiciste lo correcto. Las palabras de la señora golpearon a Rosa como un torrente de agua fría. ¿Había comprendido todo lo que había pasado? ¿Sabía lo que realmente había implicado para Rosa tomar la decisión de salvar al perro? Gracias, fue lo único que Rosa pudo decir, su voz quebrada por la emoción. Su mirada se encontró con la de la señora, y en ese instante, ambas entendieron que no era necesario decir más. Max, al ver a Rosa y a la señora hablando, se acercó tímidamente. Aunque se sentía cómodo con ella, seguía siendo un animal cauteloso. Se detuvo a unos pocos pasos de la señora, moviendo la cola, como si esperara una señal. La señora, con una sonrisa suave, se agachó lentamente, extendiendo la mano hacia él. Max, sin dudarlo, se acercó con confianza, lamió su mano y luego se recostó a su lado, como si todo lo que había sufrido ya no importara más. Rosa observó la escena en silencio, con los ojos brillando de lágrimas contenidas. No sabía si era el momento adecuado para sentirse aliviada, pero al ver a Max tan tranquilo junto a la señora, comprendió que su lucha no había sido en vano. El perro ya no era solo una criatura en busca de cariño, había encontrado en la familia algo que jamás creyó que tendría, un lugar donde pertenecía. La señora, al ver la expresión en el rostro de Rosa, suspiró suavemente y la miró. «Lo que has hecho por él, lo has hecho bien», dijo, su tono lleno de algo que Rosa no esperaba. No era solo una aprobación, sino una verdadera comprensión. Era como si la señora hubiera llegado a un entendimiento profundo de lo que el perro necesitaba y de lo que Rosa había hecho por él. En ese momento, Rosa sintió una calidez en su pecho, algo que nunca había experimentado en toda su vida. Sabía que había enfrentado muchas adversidades, que el camino que había tomado no era fácil. Pero ver a Max tan tranquilo, con la señora acariciándole la cabeza, le hizo entender que todo había valido la pena. Al final, la señora se levantó y le dio una mirada a Rosa. «A partir de ahora, él será parte de la casa. Y me imagino que tú también lo has hecho tuyo», dijo con una sonrisa que no dejaba lugar a dudas. Rosa, aunque sobrecogida por la emoción, no pudo evitar sonreír. Ya no había miedo en su corazón. Sabía que el perro estaría bien, que su vida ahora estaba llena de posibilidades, y lo más importante, que ella había sido una parte crucial en ese cambio. No importaba lo que sucediera en el futuro, lo que importaba era que el perro ya no estaba solo. Y ella, al igual que él, había encontrado un lugar en el mundo donde ambos podían pertenecer. Max, por fin, había encontrado un hogar. Y Rosa, por fin, había encontrado una paz que pensaba que nunca conocería. La familia de la señora, aunque aún un tanto indiferente, comenzaba a entender lo que significaba el amor en su forma más pura y simple. Un amor que no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se da. Y Rosa había dado todo lo que tenía para salvar a Max. Y, al hacerlo, también se salvó a sí misma. En ese día, cuando el sol comenzó a ponerse y la casa se llenó de los sonidos suaves de la vida cotidiana, Rosa entendió que, a veces, el sacrificio más grande es simplemente escuchar lo que otros necesitan, sin pedir nada a cambio. La vida en la casa comenzó a cambiar de una manera sutil pero significativa después de que Rosa y Max encontraran su lugar juntos. Aunque el ambiente aún era el mismo, con la rutina de siempre, algo en el aire parecía distinto. Las pequeñas interacciones entre Rosa y los miembros de la familia ya no eran las mismas. La señora de la casa, que al principio había mostrado una actitud reservada, ahora le dirigía sonrisas leves, y el jefe de la familia, aunque todavía distante, comenzaba a aceptar al perro con más naturalidad. Sin embargo, Rosa no podía evitar sentir una creciente presión. Sabía que, aunque la situación parecía haberse normalizado, todavía había algo pendiente. Algo que estaba por venir. El perro, Max, ya no se escondía en su rincón. Ahora estaba presente en las actividades cotidianas, en los paseos por el jardín y, en ocasiones, incluso en la sala, donde los niños jugaban. Había encontrado su lugar, pero Rosa seguía vigilante, como si esperara una señal, una confirmación de que todo estaba realmente bien. El miedo a que las cosas pudieran volverse en su contra seguía latente en su pecho. Sabía que nada estaba completamente resuelto.
Aún así, no podía evitar sonreír cuando veía a Max corretear alegremente por la casa, su cola moviéndose con entusiasmo. Había superado tantas dificultades que, en esos momentos, parecía un perro completamente diferente. Un viernes por la tarde, mientras Rosa se encontraba en la cocina, la señora de la casa la llamó. Era una voz calmada, pero con una firmeza que le transmitió una sensación de incomodidad. La señora la esperaba en el salón, con la mirada fija en el perro que descansaba en su cama, en un rincón que antes estaba vacío. Rosa dejó de cortar las verduras que tenía en las manos y caminó hacia la sala, sintiendo el nudo en el estómago. No sabía lo que la señora quería, pero algo le decía que no era una simple conversación. «Rosa, ven aquí un momento», dijo la señora, sin levantar la vista del perro. Rosa se detuvo frente a ella, esperando que la mujer dijera algo. La señora, después de un breve silencio, levantó la mirada y la observó fijamente, sus ojos profundos y serios. «¿Cómo está el perro?», preguntó, con un tono que no sonaba como una simple pregunta, sino como si estuviera evaluando cada palabra de Rosa. Rosa respiró hondo, buscando las palabras adecuadas para responder. Sabía que la señora no estaba buscando una respuesta cualquiera, sino una explicación más profunda, algo más que una simple afirmación de que todo estaba bien. «Está bien», respondió Rosa con sinceridad. «Está mucho mejor. Ha dejado de temer, ahora juega con los niños y ya no se esconde. Está más tranquilo». La señora la observó un momento, como si estuviera evaluando si realmente creía en lo que decía, pero no dijo nada más. Rosa, sintiendo la presión en su pecho, se apresuró a añadir: «Lo he cuidado lo mejor que he podido. Ya no tiene miedo, y es un perro más feliz. No quería que siguiera viviendo en esas condiciones». La señora la miró durante un rato, sin cambiar su expresión. Max, al ver que la conversación se centraba en él, levantó la cabeza y se acercó a Rosa, moviendo la cola suavemente. La señora lo observó fijamente durante unos segundos, sin que se pudiera leer nada en su rostro. Luego, por fin, habló. «Ya veo», dijo con voz tranquila. «¿Y qué piensas hacer con él ahora?». Las palabras de la señora resonaron en el aire. Rosa no sabía cómo responder. ¿Qué haría con él? Sabía que la vida de Max había mejorado, pero también sabía que, en algún momento, tendría que enfrentar la dura realidad. ¿Qué sucedería cuando la familia decidiera que ya no podía quedarse allí? ¿Qué ocurriría cuando llegara el día en que Max tuviera que regresar a la calle o encontrar un lugar fuera de la casa? Rosa se sentó en el sofá, sintiendo un peso sobre sus hombros. No había planeado lo que vendría. Todo había ocurrido tan rápido, casi por instinto, y ahora se encontraba atrapada entre su amor por Max y la incertidumbre de lo que el futuro le deparaba. «No lo sé», respondió finalmente, con un suspiro. «No puedo dejarlo ir. Ha sufrido demasiado». La señora la miró con una expresión que parecía entender más de lo que Rosa pensaba. Se levantó lentamente y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín, donde Max seguía correteando. Luego se volvió hacia Rosa, con una calma inesperada. «Lo sé. Tú no quieres dejarlo ir. Nadie quiere ver a un animal sufrir, menos cuando ya ha comenzado a confiar. Pero a veces, lo que creemos que es lo mejor para ellos no lo es realmente». Rosa no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Qué quería decir con eso? La señora parecía hablar con una certeza inquietante, como si estuviera tocando algo más profundo en la vida de Rosa. ¿Acaso había algo que no entendía completamente? «¿Qué quieres decir?», preguntó Rosa, su voz temblando ligeramente. La señora se acercó lentamente, sus pasos suaves, y se agachó para estar a la altura de Rosa. Puso una mano sobre su hombro, con una suavidad que era difícil de describir. «Lo que has hecho por él es increíble, Rosa. Pero tal vez ha llegado el momento de pensar en lo que él necesita, no solo lo que tú quieres. Tal vez necesita ser parte de algo más grande, algo más allá de esta casa. Tal vez necesita encontrar un hogar donde realmente pertenezca, donde pueda ser más feliz de lo que puede ser aquí». Rosa sintió como si un peso pesado cayera sobre ella. No sabía si podía soportar esa idea. Max había encontrado un lugar en su vida,
Había encontrado su refugio, su lugar seguro. ¿Podía realmente dejarlo ir? ¿Podía permitir que alguien más se lo llevara, sabiendo todo lo que había pasado por su mente y su corazón? La señora la miró con ojos cálidos, comprensivos, y añadió, a veces, el amor verdadero no es poseer, Rosa. A veces es dejar ir lo que más amas para que pueda encontrar algo aún mejor. Esas palabras golpearon el corazón de Rosa. En ese momento, comprendió que lo que la señora estaba sugiriendo no era una crítica a lo que había hecho, sino una invitación a mirar más allá de sus propios miedos y deseos. El amor por Max no significaba mantenerlo a su lado a toda costa. Significaba permitir que el perro viviera una vida llena de posibilidades, sin que ella estuviera limitada por su propio miedo a perderlo. Max, al escuchar la conversación, se acercó nuevamente a Rosa. Su mirada, siempre llena de confianza, le transmitió algo que no podía explicarse. El perro había vivido en las sombras durante tanto tiempo, y ahora, gracias a ella, tenía una oportunidad de vivir plenamente. ¿Estaba ella dispuesta a permitir que ese sueño continuara? ¿Estaba dispuesta a dejar que el perro encontrara su verdadera felicidad, incluso si eso significaba separarse de él? Rosa miró a la señora, y por primera vez en mucho tiempo, comprendió que el camino a seguir no era uno fácil ni claro. Pero también entendió que a veces el amor más puro es el que se deja ir, no el que se retiene con miedo. Lo dejaré ir, dijo finalmente, con una decisión tranquila, aunque su corazón se rompía al pronunciar esas palabras. Él necesita encontrar su lugar en el mundo. Y yo tengo que dejarlo ir. La señora le dio una sonrisa suave, como si hubiera comprendido todo lo que pasaba por su mente. Y en ese momento, Rosa supo que lo había hecho por él. No por ella misma, no por su miedo, sino por Max, el perro que había encontrado el amor, aunque solo fuera por un breve tiempo. La vida de Max estaba por cambiar una vez más. Y la vida de Rosa, aunque marcada por la tristeza, también estaba por cambiar para siempre. Rosa despertó aquella mañana con una sensación extraña. A través de la ventana, el sol comenzaba a asomarse tímidamente, proyectando rayos de luz que se filtraban a través de las cortinas y llenaban la habitación de calidez. Sin embargo, para ella, esa luz no parecía suficiente para disipar la nube de incertidumbre que se había instalado en su pecho. Era el día en que Max tendría que irse. Lo sabía desde la conversación con la señora, pero ese pensamiento no había dejado de torturarla. Aunque había tomado la decisión de dejarlo ir, de permitirle encontrar un lugar donde realmente pudiera ser feliz, su corazón aún luchaba contra la lógica. ¿Cómo podía hacerlo? Había pasado tanto tiempo junto a él, compartiendo pequeños momentos, viendo cómo se transformaba de un perro asustado a un ser lleno de vida y confianza. Max ya no era un extraño, no era solo un animal. Era su compañero, su amigo, su familia. ¿Cómo podía dejarlo ir? ¿Cómo podría separarse de él después de todo lo que había vivido? Max estaba en su rincón habitual, en el jardín, mirando hacia la casa con sus ojos llenos de una confianza silenciosa. El perro había cambiado, y Rosa no podía evitar sentirse orgullosa de lo que había logrado por él. Había pasado de ser un animal temeroso, que se refugiaba en la oscuridad, a uno que buscaba el contacto humano, que corría feliz cuando los niños jugaban en el jardín. Pero esa transformación solo le había dado más razones para querer mantenerlo a su lado. La vida parecía haberle dado un respiro, y ahora, tenía que ser ella quien lo dejara ir. Rosa salió al jardín con el corazón pesado. Max levantó la cabeza al escuchar sus pasos y corrió hacia ella con su característica energía. Se acercó, olfateó sus manos y la miró con esa expresión que ya no solo era de agradecimiento, sino de amor. Rosa lo acarició detrás de las orejas, y en ese momento, una ola de emociones la invadió. Quería retenerlo para siempre, no solo porque lo amaba, sino porque temía lo que podría suceder si lo dejaba ir. ¿Y si no encontraba un hogar mejor? ¿Y si su vida volvía a ser la misma de antes? De repente, escuchó la voz de la señora desde la puerta de la casa. Era un tono suave, pero lleno de determinación. Rosa, es hora, dijo, y Rosa sintió que una nueva ola de dolor la golpeaba. La señora había sido firme en su decisión, pero también comprendía lo que estaba pasando. Ella misma había visto el cambio en Max,
y aunque la había apoyado en su decisión, sabía que este era el momento adecuado para que el perro diera un paso más en su vida. Rosa se giró lentamente y vio a la señora acercarse, con una expresión serena pero llena de comprensión. En su rostro no había juicio, solo una aceptación tranquila de lo que había sido decidido. La señora caminó hasta donde Rosa y Max estaban y se agachó para acariciar al perro. «Lo has hecho bien, Rosa», dijo con suavidad, y Rosa no pudo evitar sentir una pequeña sensación de alivio al escuchar esas palabras. Era como si todo el dolor y la duda que había estado acumulando durante los últimos días se desvanecieran por un momento. «Lo sé», respondió Rosa, con la voz quebrada, sin poder mirar directamente a la señora. La verdad era que aún no sabía si estaba haciendo lo correcto, si realmente estaba tomando la mejor decisión para Max. Pero lo único que sabía era que tenía que confiar en el instinto que la había llevado a tomar esa decisión en primer lugar. Max, al ver que las dos mujeres se acercaban, se sentó junto a ellas, mirando hacia el jardín. Rosa no podía dejar de acariciar su cabeza, sintiendo su pelaje suave entre sus dedos. Los recuerdos de los momentos que habían compartido juntas llenaron su mente, y por un segundo, deseó que todo fuera diferente, que ella pudiera quedárselo para siempre. Pero la realidad era otra. «Vamos a llevarlo a un lugar mejor», dijo la señora, con una voz firme, pero llena de empatía. «Es lo que necesita. Es lo que Max necesita». Las palabras de la señora resonaron en el aire, y Rosa sintió una mezcla de tristeza y gratitud. Sabía que la señora tenía razón. Aunque Max ya no era solo un perro más, sino un miembro querido de la familia, lo mejor para él era encontrar un lugar donde pudiera vivir su vida plenamente, sin estar limitado por las circunstancias de su situación. Era lo más justo para él, aunque le rompiera el corazón hacerlo. Rosa acarició a Max una última vez antes de ponerse de pie, con lágrimas a punto de caer por sus mejillas. No podía evitarlo. Había sido una experiencia tan intensa, tan profunda, que el dolor de la separación era abrumador. Pero algo dentro de ella le decía que había tomado la decisión correcta, que Max realmente necesitaba estar en otro lugar, un lugar donde pudiera crecer y desarrollarse sin las limitaciones de su pasado. «Lo llevaremos a un refugio», dijo la señora, y Rosa la miró sorprendida. «¿A un refugio?», preguntó, sin entender del todo. «Sí, Rosa», respondió la señora, sonriendo con suavidad. «He hablado con una organización que cuida de perros como Max. Ellos lo encontrarán un hogar adecuado, donde será querido y cuidado». Rosa no sabía qué pensar. La idea de que Max fuera a un refugio le parecía dolorosa, pero también entendió que, al final, era lo mejor. Los refugios no eran solo lugares donde los animales se albergaban, eran espacios donde se les brindaba una oportunidad de encontrar un hogar definitivo, donde podían ser amados de nuevo. La señora le dio una mirada cálida, como si le transmitiera la certeza de que había tomado la decisión correcta. Sin decir nada más, ambas mujeres se acercaron a Max y lo guiaron hacia el coche que los esperaba en la entrada. El perro, aunque algo confundido, seguía caminando felizmente, como si comprendiera que algo bueno estaba por venir. Rosa se subió al coche con el corazón hecho pedazos. En su mente, las imágenes de los días que había pasado junto a Max, de la conexión que habían compartido, se repetían una y otra vez. No quería soltarlo, no quería dejarlo ir, pero sabía que lo que estaba haciendo era por su bien. Era lo mejor para él. Y a pesar del dolor, a pesar de las lágrimas que recorrían su rostro, Rosa no podía dejar de pensar que había hecho lo correcto. El coche comenzó a moverse, y mientras se alejaba de la casa, Rosa miró por última vez hacia el jardín, donde Max había corrido tantas veces, donde había encontrado una pequeña chispa de felicidad. En su corazón, sabía que este no era el final, sino solo el comienzo de un nuevo capítulo para el perro que había cambiado su vida de maneras que ella nunca habría imaginado. Y aunque la despedida era difícil, ella sabía que Max encontraría el amor que merecía. Un amor que, al final, sería su recompensa por todo lo que había sufrido. Y en ese momento, Rosa comprendió que el amor verdadero no siempre es tener cerca a quienes más queremos. A veces, el amor verdadero es dejar ir lo que amamos para que pueda encontrar algo aún mejor. Y en ese acto, Rosa se dio cuenta de que, a pesar de todo el dolor, lo que más importaba era el bienestar de Max.
Y eso, para ella, era suficiente. Rosa miró por última vez la casa mientras el coche avanzaba por la carretera. El corazón le latía desbocado, pero en su pecho también se formaba un vacío que, aunque doloroso, le daba paz. Había tomado la decisión correcta, aunque no fuera la más fácil. A lo largo de las semanas que pasó cuidando de Max, su amor por él se había vuelto tan fuerte como el lazo que había formado con su propia vida. Había aprendido a confiar en su instinto, a escuchar su corazón cuando la razón no sabía qué hacer. Y ahora, ese mismo corazón la guiaba hacia lo que sabía era lo mejor para Max, un hogar en el que podría ser verdaderamente feliz. El trayecto hacia el refugio era largo, pero el tiempo parecía haberse detenido para Rosa. El coche avanzaba sin prisas, mientras ella miraba la carretera que se extendía ante ella, sin dejar de pensar en todo lo que había pasado. Max había sido más que un perro para ella. Había sido un amigo, una presencia que, aunque silenciosa, la había acompañado en momentos de soledad. Rosa recordó cómo, cuando se sentó por primera vez en el jardín junto a él, había sentido una conexión instantánea. Él, como ella, había sido abandonado, perdido, olvidado. Pero al igual que ella, había encontrado una forma de sobrevivir, de seguir adelante. El sonido suave de las ruedas sobre el asfalto acompañaba sus pensamientos mientras el paisaje cambiaba, pasando de los edificios de la ciudad a los campos y bosques que rodeaban el refugio. La mujer del volante, la señora que había acompañado a Rosa en esta decisión, conducía con una calma que solo se logra después de entender que hay momentos en la vida en los que dejar ir es lo mejor que uno puede hacer. Cuando llegaron, el refugio estaba rodeado por un muro alto, cubierto de enredaderas y flores que daban una sensación de calidez. Rosa se detuvo frente a la entrada, donde un par de trabajadores los esperaban. Uno de ellos abrió la puerta del coche, y Max salió, un poco desorientado, pero con su cola moviéndose suavemente. Era como si entendiera que algo importante estaba sucediendo, pero sin el miedo que había tenido al principio. Cuando se acercó a Rosa, le dio un último lamido en la mano, como si le agradeciera por todo lo que había hecho. ¿Aquí estará bien?, preguntó Rosa, su voz llena de duda, aunque sabía que la respuesta ya estaba en sus corazones. La señora se giró hacia ella con una sonrisa tranquila. Sí, respondió la señora. Aquí lo cuidarán bien. Lo pondrán con otros perros que también necesitan un hogar. Lo educarán, lo amarán. Y, algún día, alguien lo adoptará. Sé que lo hará. Rosa asintió, pero el dolor seguía dentro de ella. Sabía que Max ya no estaba en la misma situación de antes, pero también sentía que una parte de ella quedaba atrás, con él. Mientras los trabajadores del refugio preparaban todo para Max, Rosa se sentó en una pequeña banca cerca de la entrada, con la señora a su lado. La mirada de la mujer era serena, pero en sus ojos había una comprensión profunda de lo que significaba ese momento. Lo sé, Rosa, dijo la señora suavemente. Sé lo difícil que es. Pero lo que has hecho es increíble. Has dado a Max lo que necesitaba. No solo un techo, sino algo mucho más importante, una oportunidad de ser feliz. Rosa miró a la señora, las lágrimas comenzando a llenar sus ojos. Sentía el peso de la decisión, el dolor de dejar ir a un ser querido, pero también sentía que había hecho lo correcto. Max ya no era el perro asustado que había encontrado en el jardín. Ahora, tenía una nueva oportunidad, una que solo podía obtener al estar en un lugar donde pudiera encontrar un amor verdadero. Y eso, para Rosa, era lo más importante. Poco después, uno de los trabajadores se acercó a ellos y les hizo señas para que se acercaran. Max ya estaba dentro del refugio, y aunque aún parecía un poco inquieto, su mirada estaba llena de curiosidad. Cuando lo vieron entrar en el área donde se encontraba otro grupo de perros, Max comenzó a olfatear y, poco a poco, se acercó a los otros. Rosa observó con atención, viendo cómo el perro que había salvado comenzaba a integrarse en ese nuevo entorno. Aunque el lugar estaba lleno de perros, Max no parecía asustado ni perdido. Algo en su postura indicaba que había encontrado un lugar seguro, un lugar donde podría comenzar una nueva vida. ¿Lo ves?, preguntó la señora con una sonrisa. No lo olvides. Lo que hiciste fue por su bien. Ahora, tiene una nueva oportunidad.
No hay nada más valioso que eso. Rosa no dijo nada, pero su corazón se sentía un poco más ligero. Observó a Max, quien estaba ahora rodeado de otros perros, jugando y socializando. Aunque todavía lo extrañaba profundamente, sabía que había hecho lo correcto. No solo había salvado a Max, sino que le había dado algo que él nunca había tenido, la posibilidad de ser amado y cuidado como se merecía. El refugio era un lugar lleno de amor y esperanza, y aunque Rosa sabía que su tiempo con Max había llegado a su fin, entendía que este era solo un capítulo de su vida. El perro que había estado perdido, desnutrido y temeroso, ahora tenía una nueva oportunidad de encontrar una familia que lo amara, de vivir sin miedo, de experimentar lo que era ser verdaderamente feliz. Rosa se levantó de la banca, con una sonrisa triste en el rostro. Miró una última vez a Max, que ahora correteaba alegremente con otros perros, y sintió una paz que no sabía que necesitaba. Sabía que había hecho lo mejor para él, y eso la hizo sentirse bien. Gracias, Max, susurró en voz baja, como si el perro pudiera oírla. La señora la miró y, sin decir nada más, la abrazó suavemente, como si compartiera el dolor y la gratitud de ese momento. Sabían que lo que habían hecho era un acto de amor verdadero, aunque la despedida fuera lo más difícil. Rosa, con una última mirada a Max, se dio cuenta de que el amor que había dado al perro había sido más grande de lo que había imaginado. No siempre se trataba de tener cerca a los que amamos, sino de darles la oportunidad de ser libres, de encontrar su propio camino. Y Max había encontrado el suyo. Rosa salió del refugio con el corazón lleno de gratitud. Aunque el dolor de la despedida aún pesaba en su pecho, sabía que Max iba a ser feliz. Y eso, al final, era lo que realmente importaba. En su alma, sentía una paz profunda, porque sabía que había hecho lo mejor por él. Y esa paz, aunque solo momentánea, le dio la fuerza para seguir adelante. Fin.